El destino de Aida es un juego de espejos y sombras que se proyecta sobre el asfalto de Madrid, una ciudad que parece conspirar tanto para atraparla como para liberarla. Aquella mañana, el registro mercantil era un hervidero de almas perdidas en los laberintos de la burocracia. 482 números de espera se interponían entre Aida y su anhelo de legalidad, recordándole, con una ironía punzante, aquel número 21 que aún guardaba en el bolsillo de la frutería, un vestigio de una vida que, aunque sencilla, se sentía ahora como un reino lejano. Sin embargo, la idea de la empresa de limpieza seguía flotando en el aire, una burbuja de ilusión compartida. ¿Te unes a mi empresa de limpieza?, preguntaba ella con un entusiasmo que lograba disipar, al menos por un instante, el gris de los muros de la administración. La respuesta, aún si lleno de complicidad y frescura, encendía en ellos el sueño de ser empresarios. Imaginar las tarjetas, el móvil de empresa y esas cenas de Navidad obligatorias provocaba una risa cómplice, aunque Aida, con su pragmatismo visceral, ya planeaba delegar las formalidades a su secretaria. Lo que más ilusión le hacía, sin embargo, era la idea del uniforme, un símbolo de identidad y pertenencia que, según decía, era fundamental para la imagen de marca, especialmente en esos días en los que el trabajo los llevara a limpiar en lugares concurridos por hombres atractivos. El nombre de la sociedad era, como bien indicaba el rigor administrativo, el cuarto punto del orden del día, pero antes debían definirse el objeto social, la denominación y, sobre todo, la responsabilidad de cada socio y su participación en el capital. Aida, convencida de su genio visionario, propuso un nombre, Aida Lai. La explicación era un despliegue de ingenio, limpieza, abrillantamiento inigualable. Las carcajadas y las discusiones sobre la idoneidad del nombre inundaban la estancia, transformando el tedio del papeleo en una comedia de enredos domésticos. Pero la risa se vio interrumpida por la realidad, esa sombra que siempre acechaba. La noticia cayó como un jarro de agua fría: Aida debía volver a la cárcel. El eco de la amenaza judicial retumbaba en las paredes, despojando al momento de su ligereza. La acusación de promover un asalto en un edificio público era el detonante de este nuevo conflicto. Aquella intentona, alimentada por el descontento de un grupo de ocupas, había dejado tras de sí un rastro documental imposible de ignorar, y el retrato robot de la líder, inconfundiblemente el de Aida, era la prueba definitiva que el destino, con su ironía habitual, le ponía frente a ella. El abogado, con la honestidad que a veces hiere más que la mentira, le confirmó que el proceso se reabriría en cuestión de días. La angustia se apoderó de ella, no tanto por su propio destino, sino por el impacto que esto tendría en su familia. ¿Cómo explicarles de nuevo que el suelo bajo sus pies se volvía a desmoronar? Los niños, los pilares de su existencia, se convertirían, sin que ella lo deseara, en los testigos involuntarios de su lucha. La vida a veces parece empecinada en poner trabas a quienes intentan avanzar, en hundir a quienes tratan de levantar la cabeza. Pero en medio de la desolación, surgía la solidaridad. La familia, con sus torpezas, sus discusiones sobre objetos tan mundanos como un timbal cubano, mostraba una cohesión inquebrantable. Aquel instrumento, traído desde La Habana por las rutas de contrabando de Mauricio, se convertía, paradójicamente, en un símbolo de la vida que continuaba afuera, más allá de los problemas legales. Los niños, al otro lado del océano, tallaban ilusiones en la madera, ajenos a la complejidad de las leyes que regían el mundo de los adultos. La revelación de la huida, aquel plan fraguado en las sombras de la desesperación, fue el punto de inflexión. No era una decisión tomada a la ligera, sino un grito de supervivencia. La idea de Tokio, una meta lejana y exótica, contrastaba con la cruda realidad de los detectores de metales y el control de pasaportes. Los amigos, convertidos en cómplices necesarios, se repartían las tareas con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo infantil. La puerta de servicio abierta por descuido, el periodista distraído por las ocurrencias de Luisma, y el pasaporte falso orquestado en los bajos fondos, eran las piezas de un rompecabezas que debía encajar a la perfección. La tensión era palpable, sobre todo para una Aida que, acostumbrada a luchar por los suyos, se veía ahora luchando por su propia libertad. El miedo a ser descubierta se entrelazaba con la chispa de la esperanza. Cada paso hacia la puerta de embarque era una victoria contra la adversidad. En las bambalinas de este drama, las historias paralelas de otros personajes tejían un tapiz de emociones humanas, la lealtad cuestionada, el amor que se expresa a través de los pequeños gestos, y la búsqueda incansable de la felicidad, incluso en medio de la crisis.
Las conversaciones telefónicas, los malentendidos sobre las entradas de la final de la Champions y los celos infundados eran, al final, la muestra de una cotidianidad que no se detiene ni siquiera cuando la justicia reclama su parte. Al final, el plan se ponía en marcha, no sin antes dejar escenas de una humanidad desbordante, donde el humor y el drama bailaban una danza constante. La determinación de Aida de no volver a aquel lugar, de buscar una oportunidad en otro sitio, se convertía en el motor de un plan donde no cabían las dudas. La vida, con sus subidas y bajadas, le enseñaba que incluso en el momento de mayor incertidumbre, la unión de quienes se quieren es el único pasaporte válido para seguir adelante hacia un futuro que, aunque desconocido, se vislumbra con la luz de la esperanza y la inquebrantable voluntad de vivir con dignidad.